Antes de hablar sobre este cuento, El Pozo y el Péndulo, hablaremos sobre su autor, Edgar Allan Poe. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, que se encuentra en Estados Unidos. En el año de 1810, su padre, David Poe, abandonó a su familia y su madre falleció. En el año de 1816, su familia se trasladó y estudió en Chelsea. En el año de 1820 regresó a Estados Unidos, pero esta vez a Richmond. En el año de 1827, Edgar Allan Poe se alistó en el ejército y publicó su primer libro. En el año de 1832, se alió con el periódico Saturday Courier y publicó 5 artículos. En el año de 1847 falleció su esposa Virginia. Este desafortunado acontecimiento marcó muchas de las obras de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe falleció en el año de 1849 en Baltimore. El Pozo y el Péndulo es un cuento de Edgar Allan Poe que se publicó en el año de 1842. Es considerado uno de los relatos más famosos de este autor y uno de los más espeluznantes dentro de la literatura de terror, pues transmite el abandono, la desorientación, el desconcierto y la desesperanza de una persona que sabe que va a morir en cualquier momento. Desarrollo o orden de la historia. Introducción. Los monjes de la Inquisición en Toledo sentencian a muerte al protagonista de este cuento. Este vive en una escalofriante agonía al tratar de abrir los ojos y confirmar que sus peores suposiciones eran ciertas. Entre desmayos y vueltas a la realidad, su corazón se llenaba de horror con todo lo que le rodeaba. Luchó por respirar. Lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirlo y sofocarlo. La atmósfera era de una intolerable pesadez, ya que todo se notaba oscuro y húmedo. Desarrollo. El prisionero, o más bien el protagonista, identifica las características de su celda: oscura, húmeda y grande, y trata de sobrevivir con el poco alimento que le daban sus cuidadores, con el que también lo torturaban al mismo tiempo. Primero le dieron un pan y un cántaro de agua que a la misma vez contenía droga, que le hicieron entrar en un profundo sueño después de un corto tiempo. El calabozo, que tenía una forma irregular, tenía muros móviles de hierro que se calentaban al rojo vivo, piso de piedra completamente resbaladizo, con una humedad muy alta y olor a hongos. Además, en el techo, figuras de demonios amenazantes y de esqueletos. Clímax. El protagonista logra salir ileso de la primera prueba, la cual consistía en que en medio de todo el cuarto había un pozo muy profundo. En el cuarto no se lograba ver nada y el piso era muy resbaladizo. Después de la primera prueba, el protagonista se levanta en una cama o tabla atado con cuerdas, en la cual solo tenía una mano libre para comer lo que los cuidadores le habían dejado. Para escapar de esta segunda prueba, el prisionero colocó un poco de grasa de la comida que le habían dejado en las cuerdas, para que las ratas que estaban alrededor de él empezaran a roer las cuerdas para él poderse liberar de las cuerdas, y que el péndulo que colgaba del techo, que se iba acercando poco a poco lentamente hacia su cuerpo, con la intención de rebanarlo en dos, no lo cortara. Desenlace. Ya después de la segunda prueba, el protagonista, que ya se hallaba muy cansado, se percató de que las paredes de hierro del calabozo se empezaban a poner rojas por el calor que emitían. Empezaban a acercar más hacia él y se dio cuenta de que el cuarto cada vez se hacía más pequeño y lo iban inclinando más hacia el pozo. Cuando el protagonista ya se hallaba sin ninguna esperanza, es salvado por el general Lasalle del ejército francés liberalista, quien lo sujetó del brazo al instante de su desmayo, y con el resonido de las trompetas
Las terribles paredes retrocedieron. La Inquisición de Toledo estaba en poder de sus enemigos, quienes acabaron con ella. Análisis. El antagonista en este cuento de Edgar Allan Poe es la Inquisición católica, quien es una presencia humana capaz de observar la tortura constante y controlar las sensaciones de dolor y resistencia del protagonista. El hereje, quien al mismo tiempo es el protagonista y narrador de la historia, llega al grado de confusión, de no saber si está soñando, si está vivo o si ya está muerto. Todo esto resulta de la desorientación al exponerlo primero a oscuridad total y frío húmedo, después al recibir una extraña luz que le permite observar caras de demonios, posteriormente al estar en contacto directo con las ratas devoradoras, después a observar el descenso de una constante vaivén de un péndulo, aproximándose poco a poco y lentamente a él para destajarlo, y finalmente a paredes móviles calientes que lo iban acorralando. Esta historia refleja cómo era la Inquisición en aquellos tiempos y cómo es que los presos sufrían los castigos que les daban. Lo que me gustó de este cuento de Edgar Allan Poe es que su final es diferente a los demás, ya que en este final la historia termina de una manera positiva, ya que el protagonista queda a salvo. Adicionalmente, me parece que El pozo y el péndulo es una lección e invitación a que cualquier individuo, por más agobiado, desesperado, abatido, desesperanzado o agotado que se encuentre, debe luchar hasta las últimas consecuencias para poder sobrevivir. Otra cosa que también me gustó del cuento es que Allan Poe utiliza el horror psicológico muy efectivamente a su favor, para generar un alto nivel de miedo y suspenso en el lector. Y recomiendo mucho esta lectura a cualquier persona. Los objetos más importantes que se encuentran en esta historia son el pozo, obviamente también el péndulo y el protagonista.